Entonces vamos a entonces en sí llamado el primer método, ¿no? Lo que se llama el método de bisección, ¿correcto? Entonces el método, recordar, ¿no? Estamos en el problema de hallar el cero de una función, ¿no? Es decir, resolver esta ecuación, ¿correcto? Entonces supone que ya hemos garantizado que existe raíz y es única. Y supongamos que este es el raíz que estoy calculando y voy a partir de un intervalo de definición que le estoy llamando XL hasta XU. Aquí quiero calcular la raíz que es este de acá. Entonces, ¿en qué consiste el método de bisección? Consiste en lo siguiente. Voy a partir de ese intervalo inicial, donde está definido la función, o todo caso, si no me dan el dominio de la función, entonces yo tengo que decidir de qué intervalo voy a empezar. Pero el método de bisección, para que empiece, ¿de dónde parte? De un intervalo inicial donde está la raíz. Justamente este método de bisección, por eso justamente es el método acotado, ¿no? Es un método acotado. Entonces partimos de un intervalo inicial, entonces voy a dibujar la parte nada más, es decir, este intervalo, este dominio, voy a dibujar la parte que aquí está. Entonces calculamos qué cosa, mitad, XR. XR, ¿cómo se calcula? El XL más XU entre 2, es decir, mitad de este intervalo. Esa es la primera aproximación de la raíz, ¿correcto? Esa es la primera aproximación de la raíz. A mí si me dijeran, calcular la raíz de una función con un solo intervalo, entonces calculo la mitad y ya está, ¿no? Entonces sería la primera aproximación. Pero obviamente es malísimo esa aproximación, ¿no? Porque jamás vamos a llegar a la solución con una sola iteración, con un solo cálculo, ¿correcto? Entonces, hecho eso, cuando aparte que hemos calculado, hemos hecho la primera aproximación, aparte de eso, generamos dos subintervalos. Aquí, en esta parte, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, nosotros tenemos que decidir en cuál de los intervalos está la raíz. Como ustedes ya verán, ¿no? Que geométricamente ya puedo decidir, ¿no? Aquí, obviamente, si yo regreso aquí, es decir, la raíz está por aquí, pues, ¿no? Aquí. Pero nosotros tenemos que indicarle algebraicamente, pues, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros programamos o cuando resolvemos, no vamos a estar mirando la gráfica, pues, ¿no es cierto? Entonces tenemos que decir algebraicamente. Entonces, ¿cuál es la técnica algebraica? Lo siguiente. Lo que decíamos, el teorema de Bolzano, ¿no? Cuando los valores de la función en los extremos del intervalo en producto tiene signos contrarios. En un intervalo donde los valores, en los extremos del intervalo donde los valores de la función tienen signo contrario, ahí está la raíz, ¿correcto? Otra forma de decir cuál es, entonces lo que nosotros vamos a hacer, ver el signo, por ejemplo, aquí nada más ponemos signo, acá tiene negativo, ¿no? Acá está abajo, entonces aquí tiene positivo, acá arriba, entonces ponemos acá más, y luego obtenemos qué signo tiene acá, que si yo calculo va a caer aquí, y si yo veo, aquí me va a salir negativo, ¿no? Entonces aquí negativo. Entonces, puedo comprobar, ¿no? Aquí geométricamente, algebraicamente, la solución está en él cuando tiene signos contrarios, signos diferentes, es decir, aquí. ¿Sí? Entonces, para la nueva iteración o para nuevo cálculo, mi nuevo intervalo donde está la raíz es esto de aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo voy actualizando? El XU baja siendo igual. Acá, XU. En cambio, el XL en sí se va a convertir en este XR que acabo de calcular, ¿no? Entonces, mi nuevo intervalo, ¿de dónde va a estar? De XR hasta XU. Ahí está. Y luego hago mi cálculo nuevamente. ¿Qué hago? Mitad. Este valor más este valor entre 2. Ahí está, calculé mitad. Este sería la siguiente aproximación con el método de bisección. Y así seguimos, ¿no? Y así seguimos, continuamos hasta que nos indique. Entonces, ese es más o menos intuitivamente el método de bisección. Ejemplo, a ver, ejemplo damos aquí. Por ejemplo, me piden aproximar la solución de esta ecuación. ¿Ya? Esta ecuación, vamos a poner aquí un solo igual aquí, ¿no? O sea, hay un igual de más. Obviamente me dicen el intervalo 0, 1, ¿correcto? En 0, 1.
podríamos ir tal vez a la herramienta y verificar todavía que esta función en este dominio, que en este caso el dominio es 0, 1, ¿no? Tenga solución que sea única, ¿no? Con los teoremas que hemos visto. Pero en este caso ya está garantizado eso, entonces vamos a empezar a iterar, ¿no? Entonces, el intervalo inicial partimos y vemos los signos en los extremos del intervalo. En este caso me sale negativo, en este caso positivo, ¿correcto? Y hago mi primer cálculo aquí, punto medio, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular qué signo tiene aquí, ¿no? ¿Qué signo tiene? Es decir, lo que estamos haciendo es el cálculo aquí. Hemos partido desde 0, 1, y en el 0 el valor ha sido negativo, acá ha sido positivo, y luego hemos calculado punto medio que es 0.5. Y tenemos que en 0.5 tenemos que calcular el signo. En 0.5 el signo es negativo, si queremos verificar, ¿ah? Negativo. Entonces, ¿dónde está la raíz? 0.5 a 1. Ese es el nuevo intervalo, ¿no? Donde tenemos que calcular. Y ahí tenemos la siguiente iteración, que sería en este caso x1. Y me sale 0.75. Y de esa misma forma seguimos calculando, ¿no? Como podrán ver, ya es repetitivo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que si cumpla una condición de parada, cantidad de iteraciones, o hasta que cumpla un error o tolerancia. Entonces, en este caso, la parada, recordar, ¿no? En este método vamos a utilizar el error, podemos utilizar el error absoluto, que cumpla una tolerancia, o error relativo, que cumpla una tolerancia, o residual, que cumpla con una tolerancia, ¿correcto? O también hemos dicho que podemos pararlo con cantidad de iteraciones, o con número de iteraciones, ¿no? Número de iteraciones. Es decir, a mí pueden decirme, calcular la raíz aproximada con 100 iteraciones, ¿no? Entonces tengo que iterar 100 veces y esas 100 en 100 iteraciones sería la aproximación de la solución. Pero en este caso, una de las ventajas de este método de bisección es que nosotros el error, aparte que podemos calcular en cada iteración, podemos acotar. Y eso nos garantiza este teorema. Entonces, una función con esta condición, que sea continua en A a B, y que tenga sus extremos, en el intervalo la función tenga signos contrarios, entonces el método de bisección va a generar la sucesión MK, en vez de X, que estoy utilizando MK, ¿no? Entonces MK entonces va a converger a X asterisco, ¿ya? Y va a cumplir esta condición, que en la iteración MK menos el valor que estoy buscando, ¿no? Que obviamente no conocemos, pero ¿cuál es el detalle del bisección? Que nosotros podemos acotar que ese error está acotado por B menos A, es el extremo del intervalo inicial, entre 2 a la K, ¿correcto? Entonces, este es el error en la késima iteración, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos detener la iteración de método de bisección que cumpla un error, entonces tenemos que decir, ¿no? Que este error, en cada iteración, obviamente, el B y el A va a ser conocido, el K va a ser conocido, iteración 1, iteración 2, así, hasta que cumpla una tolerancia, el epsilon o el tol, que hemos estado comentando en la anterior. Entonces, vamos a iterar, pero con este cota, ¿no? B menos A entre 2 a la K. Entonces, repito, la ventaja del método de bisección es que me permite acotar el error absoluto por esta expresión. Y justamente por eso este método, gracias a este teorema, siempre converge. Lento, pero siempre converge. Esa es una de las ventajas de este método, ¿ya? Que siempre va a converger, siempre va a llegar a la solución o a la raíz. Entonces, este de acá, esta expresión que acabamos de deducir, que también me permite para detener la iteración, pero también me permite, ¿no? Para yo identificar cuántas iteraciones va a ser necesarias, como en este ejemplo que mostramos. A ver, por ejemplo, aquí nos dan esta función o este polinomio. Dice, tiene un 0 en el intervalo 1 a 2.
Entonces me garantizan que este polinomio ya tiene raíz o solución en este intervalo. Dice, utilice la cota 2, es decir, la cota que tenemos acá, ¿no? Que debemos deducir la cota 2, ¿no? Entonces dice, del teorema visto para estimar el número de iteraciones necesarias para que el error sea menor a 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordar, traemos este teorema, ¿no? Entonces reemplazamos el B, ¿cuánto vale? 2, el A, 1, acá va a quedar 1 sobre 2 a la K. Y eso, escribiendo, sería 2 a la menos K. Entonces, lo que nos dice que ese error sea menor que 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, aquí el objetivo es despejar el K. Entonces, un pequeño proceso algebraico, ¿no? Pues, despejamos el K. Entonces, calculamos acá, entonces el K es mayor que 13.28. Entonces, a lo más vamos a necesitar ¿cuánto? 14 iteraciones para calcular la raíz aproximada de esta función con un error de 10 a la menos 4. Ahí está. Entonces, aquí con este teorema también nos permite eso, saber o calcular cuántas iteraciones son necesarias para llegar a la solución con ese error que nos están dando. Entonces, de esa forma podemos ya ir también utilizando ese teorema. Y pues, obviamente para hacer los cálculos hay que programarlo, ¿ya? Y tenemos el algoritmo, ¿ya? Entonces, directo aquí en Logtape vamos a explicar. Aquí explicamos acá. Y todavía antes, recuerden, hay que analizar un pequeño análisis aquí, ¿no? Hay que tener un dibujito acá. Este va a ser el método de bisección, lo que va a ser la lógica. Hay que identificar cuáles son los datos de entrada. ¿Qué es lo que vamos a ingresar? Nosotros podemos ingresar, por ejemplo, el extremo del intervalo, que son necesarios para este método. ¿Qué más? Podemos ingresar la tolerancia, ¿no? El error con el cual estamos permitidos que estamos resolviendo. También la cantidad de iteraciones que podemos llamarlo M o N. ¿Correcto? Entonces, estos van a ser los datos de entradas. Y algo que me estoy olvidando también, obviamente, la función, ¿no? Obviamente, sin función, que es lo que vamos a resolver. Entonces, estos serían los datos de entrada. Y obviamente, dato de salida, ¿cuál va a ser? Un mensaje de error o podría ser la raíz. O raíz aproximada, ¿no? Entonces, esos van a ser los datos de entrada. Entonces, dicho eso, entonces tenemos aquí el programa, ¿no? Acá tenemos, vamos a programar utilizando function. Entonces, acá ponemos function. Datos de salida que vamos a ponerlo como P. Acá el nombre de la función, estoy poniendo M bisección. Y acá las variables de entrada, ¿no? La función, el A y el B, cantidad de iteraciones y la tolerancia. Correcto. Y acá, primero, ¿qué hacemos? Obviamente evaluamos la función en los extremos del intervalo. Eso almacenamos en FA, FB. Luego acá, ¿no? Luego acá tan solo es como para que me escriba un texto. En este caso, primero que lo escriba método de bisección, es como un encabezado, ¿no? Y como lo vamos a hacer, que nuestro resultado salga en una tablita, diga que en la primera columna va a estar la cantidad de iteraciones, segunda columna el A, ahí B y el P. En este caso, en vez de M o en vez de las iteraciones, los términos de la sucesión, en este caso estamos utilizando P. Y acá el F de A, ¿no? Y así más allá el F de B, ¿no? Y acá el error. Entonces, este es como una cabecera porque vamos a imprimir nuestros resultados como una tabla. Entonces, hasta ahí. Luego decimos, obviamente aquí todavía podríamos decir que no, que podemos garantizar que exista raíz. Entonces, ¿cómo podríamos garantizar? Por ejemplo, si los valores en los extremos del intervalo son mayor que 0, y eso implica que tiene signos iguales, eso implica que no tiene solución o no tiene raíz en ese intervalo. Un mensaje me imprimo. Si no, ¿no? Si no, obviamente, si digo si no, significa que no cumple esto. Es decir, que este es falso. Si este es falso, significa que es menor que 0 el producto, ¿no? Es decir, hay raíz. Entonces, si hay raíz, ya aquí viene, empezamos a hacer nuestro cálculo. Entonces, vamos a hacer utilizando el bucle while, ¿no?
¿no? Entonces, para que vaya contando la cantidad de iteraciones, vamos a utilizar la variable i. Entonces, i decimos que empiece desde 1. Entonces decimos, mientras esa cantidad de iteraciones sea menor o igual al n que nosotros vamos a darle, m, perdón, cantidad de iteraciones puede ser 100, 20, ¿no? Empezamos a hacer las iteraciones. ¿Qué iteraciones, qué cálculo vamos a hacer varias veces? El principal es este de acá, el punto medio, ¿no? Entonces teníamos el intervalo que vamos a ingresar. La primera aproximación va a ser el punto medio. Entonces, en ese punto medio evaluamos la función, ¿correcto? ¿Para qué? Para obviamente saber o el signo en ese punto, ¿ya? Y con esos resultados ya podemos imprimir. Podemos imprimir. Aquí viene el detallito acá. Acá esta es una forma de imprimir resultado. Podemos utilizar fprintf o printf, ¿no? Es válido. Pero ¿cómo damos nuestro formato? Este fprintf lo que me permite es imprimir dando formato. Dando formato. Entonces, ¿cómo damos formato? Acá, hasta aquí es un formato. Acá estamos diciendo porcentaje. Acá 8 espacios. ¿A qué me refiero 8 espacios? Acá me voy a ventana comandos. Lo que me refiero es que, a ver, acá voy a borrar pantalla. Lo que me refiero es que va a dejar 8 espacios aquí después de este pronto. Después de mayor, va a dejar 8 espacios. ¿Correcto? A eso se refiere es 8. Y no es cantidad de enteros, ¿ah? Es el espacio. Este sí es cantidad de decimales. Perdón, este punto decimal. Y este número que aparece 0, eso sí es cantidad de decimales. ¿Correcto? Como en la primera columna vamos a imprimir la cantidad de iteraciones, no quiero decimales, obviamente, ¿no? Que diga 1, 2, nada más. Y este es de float, ¿ya? El punto flotante. Entonces, así vamos dando formato para cada variable. Por ejemplo, este sería primer formato para la primera variable. Este va a ser para la segunda variable, tercera variable, en ese orden, ¿ah? Cuarta variable, así. Entonces, explicamos nuevamente aquí para la segunda variable. Por ejemplo, porcentaje, espacio 10. A ver, espacio 10, ¿no? Punto, acá, punto decimal. Aquí ya estamos diciendo ahí sí con 4 decimales, ¿no? Punto flotante. Float, ¿correcto? Y así damos formatos para todas las variables que quiero mostrar. Y hasta el último, obviamente, ¿no? En el último se ha agregado /n. /n, ¿para qué sirve? Es para cuando me imprima eso y cuando se vaya a vender aquí me esté mostrando en la siguiente línea, ¿correcto? Es decir, cambio de línea. Luego estos formatos tienen que estar con comillas simples, ¿correcto? Coma, y después de este coma ponemos todas las variables que quiero imprimirlo, para el cual he dado los formatos, ¿no? Pues, por ejemplo, primera variable es el cantidad de iteraciones, el A y el B, el P, F de A, F de B, y el error, ¿no? Y el error que en este caso, ¿se acuerdan? El valor absoluto B menos A entre 2. En cada iteración vamos a ir calculando de esa forma en el método de bisección. Entonces, eso es para que me imprima en cada iteración, ¿correcto? Entonces, cuando yo hago el primer cálculo, la primera aproximación, pues puede ser que por suerte lleguemos a la solución, bueno, ¿cierto? ¿No? ¿Cómo comprobamos que hemos llegado a la solución? Cuando, por ejemplo, la función que yo evalúo en el P, ¿no? En el punto medio, que me dé 0. Eso implica que estoy ya muy cerca, ¿no es cierto? O ya es 0, pues sí, con algunos decimales ya hemos llegado a la solución. O tal vez el error, ¿no? El error se haya cumplido con la tolerancia, ¿correcto? Si pasa eso, entonces indicamos que hemos llegado a la cantidad de iteraciones y ponemos break, ¿para qué? Para salir del while. Es decir, salimos del bucle, es decir, indicamos para que no esté o que ya no siga iterando. Justamente esa es la utilidad de este break, ¿correcto? Y este if obviamente tiene que terminar un end, ahí está. Entonces seguimos a ver. ¿Qué pasa que esto no cumpla? Es decir, que sea falso. Entonces va a ir a la siguiente iteración. ¿Cómo decimos que vaya a la siguiente iteración? El i va a ser i más 1, ¿correcto? Pero para ir a la siguiente iteración, recuerden, tenemos que verificar en qué subintervalo está la raíz, ¿no? ¿Correcto? ¿En qué subintervalo está la raíz? Si el f de A y el f de B tienen signos contrarios, ¿no? Entonces, en el
en el A y B está la raíz, ¿no? En este caso AP, en el P, que el punto medio está la raíz. Actualizamos los valores y los signos también. Si no, estará en el otro lado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, aquí teníamos, entonces partimos de un intervalo A y B, y vamos allá a punto medio P, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que el f de A y el f de P tiene signos contrarios, ¿no? Significa que la raíz está aquí. Es decir, nuevo intervalo es esto de acá. ¿Cómo le indicamos que el nuevo intervalo está acá? Con la siguiente, que el nuevo A es el mismo A, pero en cambio el B es el P, ¿correcto? Con esta asignación. Entonces es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Aquí. Y lado en el que sea este falso, obviamente en el otro lado, en el otro superintervalo está la raíz, ¿correcto? Y así terminamos, ¿no? Y así terminamos. Ojo que aquí el if, acá else, hasta aquí, ¿dónde está? Hasta aquí, ¿correcto? Termina, end. Y luego terminamos obviamente también el while. ¿Dónde terminamos? Aquí, ¿correcto? Pero recuerden que también tenemos un if. ¿Dónde terminamos? Con este end, ¿correcto? Ahí, ese justamente es el programa de método de bisección. Y obviamente de paso graficamos nuestra función y dibujamos un puntito donde está la raíz que lo ha encontrado, ¿correcto? El P y el F de P. Y obviamente hold on es para que obviamente lo grafique en la misma pantalla, ¿no? Entonces eso sería el programa del método de bisección. Veamos el ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo ya que podemos ejecutar, ¿no? Para no estar digitando, tenemos nuestra función, del cual nos piden allá la raíz de esa función en intervalo 1 a 2, ahí está. Y voy a ejecutar, me dicen que voy a ejecutar con 100 iteraciones, con una tolerancia, ¿no? Con una tolerancia de 0.0001, ¿correcto? Y con esa información voy a iterar mi método de bisección. Recuerden que este es el método de bisección. Ya se supone que hemos grabado, recuerden que hay que grabar con el mismo nombre, ¿no? Con el mismo nombre que está aquí, por lo pronto, ¿ya? Y también hay que indicar que este archivo debe estar guardado en la misma ubicación en la carpeta de este archivo también, que le estoy llamando ejemplo bisección, ¿ya? Entonces, si tenemos esas condiciones, entonces tan solo ponemos, ejecutamos en otras palabras, ejecutamos el método de bisección con esos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? El F1 sería la función, extremos del intervalo, cantidad de iteraciones y la tolerancia. Ahí está. Entonces ejecutamos aquí. Ejecutamos. Podemos visualizar, por ejemplo, acá está la función y como podrán ver, me la ha dibujado aquí un puntito, un asterisco. Esa es la solución aproximada que ha obtenido, ¿no? Y podemos ir a la ventana de comandos y podemos visualizar la tabla de las iteraciones, ¿ves? De las diferentes iteraciones que ha realizado, ¿no? Cantidad de iteraciones, el A, el B y el P, el F de A, F de B, por ejemplo, los signos podríamos ir comparando, ¿no? El error también, ¿no? Entonces, eso sería. Y nos muestra, la raíz aproximada es 1.3652. Ese sería el método de bisección